Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que nos sintonizan en estas clases maravillosas sobre producción intelectual y literaria. Y me van a disculpar un poquito el ruido porque está mi gato aquí y está pidiendo su atención a todos. Pero bueno, a lo que nos truje, como decimos en mi país. La misteriosa H. Comenzamos. A ver, vamos a trabajar ahorita con la famosa letra H. Vamos a recordar un pequeño detalle. La ortografía, recordemos que es esa habilidad que tenemos de escribir recto. Entonces es muy importante para nosotros poder hacerlo y no me refiero a la escritura en las líneas, sino cuando hablamos de escribir recto, de escribir derecho, me refiero a que sabemos cómo deletrear algunas palabras. Entonces, en el caso de la H, ¿por qué la usamos? Es una muy buena pregunta, realmente. La H es una letra de por sí que tiene su historia y nos vamos a remontar en ella. Eh, Recordemos que la historia, dentro de la historia, vamos, dentro del español, el español ha adquirido el alfabeto latino como parte de su base. Y esto ha sido, digámosle, en cierta medida beneficioso porque el español, durante su historia, durante lo que conocemos como español nosotros, es una evolución del latín. O sea, prácticamente nosotros hablamos un latín maltrecho, por así decirlo. Pero en la época medieval no se llamaba castellano, se llamaba romance o romanche eh, a la forma de Roma. Por eso es que se llamaba romance. Y las lenguas romances son precisamente las que tienen origen en el latín. Entonces, tenemos varios tipos alfabéticos. Vamos a ver aquí nuestra querida H. Bastante interesante la H porque tiene una historia fascinante realmente. Y aquí vamos a tener algo que vamos a tomar mucho en cuenta también. Eh, Hay varios tipos de alfabetos. Entre ellos tenemos el alfabeto fonético, que es es el tipo de alfabeto en que el fonema se representa con un símbolo y más que todo ese símbolo está relacionado con los caracteres griegos, latinos o fenicios que han ido evolucionando a las letras que nosotros tenemos. De por sí, nuestro alfabeto entra en la categoría de fonético, ya que cada letra tiene su función. Fíjense, una de las tantas teorías que surgen es que el alfabeto, me van a disculpar aquí, uy, se pausó me van a disculpar, voy a volver a compartir la pantalla. Y aquí está otra vez nuestra queridísima H. De por sí, el alfabeto español no solamente viene del latín, sino que también viene del egipcio. O sea, el latín ha tomado de las grandes culturas como la griega y la egipcia parte de su alfabeto. El egipcio tenía un alfabeto fonético y tenía el jeroglífico. Y el jeroglífico era para los sacerdotes específicamente. En cambio, el fonético era más para los escribas y para los
eh, y para enseñarle al pueblo también a escribir en ese caso. Y de ahí, bueno, aparte, y tenía otra que era la otra que se llamaba la demótica, y es más, tenía la hierática. Y de ahí pasó al Sinaí, que se llamó protosinaítico. O sea, cuando hablamos del monte Sinaí, nos estamos recordando un poco de Moisés y las tablas de la ley, solamente para hacer una pequeña referencia. Y luego todo esto viene al fenicio y del fenicio a los griegos y estos al latín, o sea, para que vean un poco la secuencia que tenemos en cuanto a los alfabetos. Fíjense, en cuanto a los alfabetos. Entonces, la H en un tiempo atrás no era muda, no era muda. Entonces, tenemos en sí que la H como tal tenía un sonido aspirado. Así como lo vemos en inglés, por ejemplo, en hospital, hotel, también en español lo teníamos así hasta que poco a poco fue evolucionando. Recordemos una cosa, la forma de hablar eh, va evolucionando no con el cambio directo del siglo. No es inmediato el cambio, sino que es paulatino. Se mantienen dos formas y la forma dominante es la que queda, la que prevalece, y la otra es la que se pierde. Así como vimos con el uso de la C, la S y la Z, teníamos, por ejemplo, cabeza, teníamos de capitia pasó a cabeza y de cabeza pasó a cabeza. De porta pasó a puerta. De plaza pasó a plaza. Y en este caso vamos a hacerlo con la H. ¿Por qué? Porque la H como tal no existía, sino que tenía ¿cómo se llama? Tenían otras letras que fungían como ella, para ella. Entonces teníamos la F, por ejemplo, que para farina, filio, facer, y habían otras como avere, que era el haber. En el caso del haber es una obligación, o sea, era más tengo que, pero por obligación. El otro es de mantener. El otro tener es de mantener. Que ya lo voy a explicar ahí más adelantito, ya lo he contado un poco en estas clases. Eh, entonces, fíjense, cuando hablamos de esto, así un poco de introducción previo a lo que tenemos aquí en la diapositiva, es que el alfabeto fue modificándose con el tiempo y estos pasaron al latín y de por sí eh, fueron con el etrusco también. Entonces, fueron de los primeros eh, que los etruscos como tal fueron de los primeros pueblos que vivieron en Roma y de los etruscos nacen los patricios, bueno, toda la historia de Roma en sí. Y tenía una pronunciación ya sea más aspirada o más bien velar en el caso de la H. Pero en la Edad Media no podían distinguir entre la V y la U, por ejemplo, ya que tenían dos sonidos, eh, ya que la V tenía dos sonidos de y U como tal. Entonces, eh, y por eso se usó la H en este caso para distinguir el sonido vocálico. Entonces, ya habían dos Hs, la que venía del latín
como la que se usa para diferenciar la pronunciación de las grafías U, luego vino la de la F. Y ahora aquí es donde entramos. ¿Por qué existe la H? ¿De dónde viene la H? O sea, ¿será que tiene algún sentido que muchas palabras la lleven y otras no? Y porque se pronuncia igual, porque la H es muda en sí. Y es lo que vamos a ver ahorita. Pues la H puede venir del latín o de otras lenguas. Hay palabras que en español van con H y en latín no, y otras se escriben con H y en latín también, porque respetaba la etimología. ¿Qué sucede? Que la H como tal era una letra que, eh, que tenía su propio sonido en sí. La H en sí es la octava letra del alfabeto español y por lo general no suena, salvo que la unas con la C para hacer la che. Su uso es más por razones etimológicas que por razones vocativas, ya que no altera el sonido de las vocales que las acompañan. La H recupera su sonido cuando se une con la letra C o con la S en palabras tomadas de otros idiomas. Con la S tenemos, por ejemplo, el shampoo, por decir algo, eh, y otras también, por ejemplo, del maya cachiquel tenemos el ishto, por ejemplo, para tener una idea también, pero estamos hablando de Centroamérica, pero aquí no tenemos palabras que llevaran a H. Más que todo, lo único que puede sonar como H es quechua, pero de ahí no hay, bueno, los que hablan quechua pueden corregirme, por favor, se los voy a pedir, por favor, que me corrijan, porque aparte que yo no lo hablo, pero hay palabras que van con H, ¿por qué? Como ya comentaba antes, era porque en latín necesitaban eh, distinguir el sonido vocálico. Huevo, por ejemplo, va con H. Hielo va con H. Hueco va con H. ¿Por qué? Porque necesitaban distinguir el sonido vocálico, ¿ya? Entonces, hay unas H's que no vienen de una H latina, sino de una F. Y el cambio surgió cuando en el castellano medieval empezaron a pronunciar esa F con un sonido aspirado. En lugar de farina, era harina. Harina. Hacer, para hacer. Y aquí voy a ponerles algo. Fíjense un detalle. Tenemos satisfacer y tenemos hacer. Fíjense en esta pequeña parte lógica. El pasado de satisfacer, ¿cuál es? Les voy a dar 3 segundos. Uno, dos, tres. Satisfice. ¿Por qué? Porque con el verbo hacer, que es la evolución de facer por satisfacer, decimos hice, no así. Entonces, yo hago, yo satisfago. Tú haces, él, tú satisfaces. Fíjense en esta relación. Entonces, a eso es lo que voy. En este caso, satisfacer, si lo dividimos, satisfacer, tenemos satishacer. Entonces, quitamos el facer de satisfacer y lo trasladamos a hacer.
para que vean un poco la relación. Y hacer, si se dieron cuenta, con el tiempo, cambio de hacer a hacer, se quedó hacer, así, y el otro se perdió. Entonces, esto se dio como característica de la lengua hablada y no de la lengua escrita. Dentro de la lengua escrita se escribía como tal, con la F, pero no con H, pero no como se pronunciaba. Entonces, ¿qué pasó? Que en el caso de la H, en lugar de decir fasta, decían hasta, o malferido, malherido, fierro, hierro, aunque fierro todavía se dice en estas épocas. Les cuento. Entonces, ¿qué sucede? Desde el siglo XI al siglo XVI se daba la forma aspirada, pero en este último siglo empieza a perder la forma aspirada y empieza a usarse como hablamos actualmente. Si se fijan un poco en esta imagen de acá, la H en español no siempre fue muda, fíjense. De hecho, ni siquiera era una H, era una F. Y la F aquí está. ¿Qué? ¿What? Muchas palabras de las palabras que hoy escribimos con H se escribían también con y se pronunciaban con F. Les voy a poner un ejemplo. Y esto en latín se dice bastante. Está no solamente en latín, sino en italiano, que te dicen filio. De filio pasó a figlio, de figlio pasó a hijo, de hijo pasó a hijo. Fíjense el cambio fonético. De filio, que está aquí, pasa a fillo. Perdón, me voy a tapar un poco la cara para mostrar. ¿Dónde estoy? Acá. A fillo. Se pierde filio y queda fillo. Ahora, digamos que este es fillo, porque no tengo otro par de manos. Este es fillo, cambia a fijo. ¿Por qué? Porque el sonido que se parece mucho al sonido del inglés, el sonido la lengua se va hasta atrás y forma la J. Y la F pierde su sonido y queda como hijo. O filia, filla, hija, hija, para que vean. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en esta parte, la H, como ya les comentaba, tiene su origen en el alfabeto fenicio, cuyo sonido era una consonante aspirada como el de la J. O sea, teníamos hostal, hotel, hospital, así como en el inglés. Fue adoptada por los griegos que la llamaron eta y tuvo diferentes sonidos, ya sea aspirada o como la letra E. Los romanos la tomaron para el alfabeto latino al principio. Al principio tenía un sonido aspirado que con el tiempo se fue perdiendo. Para esta época sirvió para diferenciar los sonidos vocálicos de los consonánticos de algunas letras como la I, la L y la V, o sea, la I y la U. Su escritura se mantuvo por razones etimológicas y para diferenciar homófonos. A partir del siglo XV, la H fue perdiendo su sonido. Así que nosotros podemos decir hombre. Hombre viene de homo, que se escribía con H, la H latina. Ovo se escribía sin H y viene huevo. De ahí tenemos hielo. Hay muchas palabras eh, que tienen diptongo
y se escriben con H. Hielo, huevo, y ahora viene una bien interesante. Hembra, hombre, hombro, hambre. Todas estas llevan H, pero si nosotros al hablar escuchamos, no sabríamos si llevaran H o no. La única manera que tenemos nosotros para poder distinguir la forma en cómo se escribe una palabra es una actividad que tiene 7 letras, la lectura. Y como docentes tenemos que estar leyendo, tenemos que estarnos informando. Y no por gusto está el diplomado también de comprensión lectora, que aparte que les da sus 2 puntos extras por 5 años a ustedes para el ascenso y el nombramiento, también nos enseña a nosotros a poder dirigir y orientar a nuestros alumnos en cuanto a la comprensión lectora. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ocupar la H en palabras que empiezan con los diptongos ya, wa, we, ye, wi, wir y wir. Tenemos huir, huevo, hiato, hiena, hiedra, huerto. Ojo, cuando nosotros las mencionamos, no parece que llevaran, pero sí las llevan. Por ejemplo, todas las palabras con los prefijos em, helio, epa, epto, hidro, et, or, os, ip, is, ol, or, para que tengan una leve idea. Epa es un prefijo de origen griego. Helio también es griego. Hidro es griego. Et también. Hepto es griego. Exo o exa, que es también griego, quiere decir 6. Hepto quiere decir 7. Entonces tenemos humo, hepático, heptágono, hidrología, hectómetro, hectárea, hospital, hotel, hermético, historia, holgado, hígado, húmedo. Voy a hacer una pequeña pausa aquí porque en el caso de hotel y hospital tienen la misma etimología, hospitalis, que de por sí era donde se hospedaba. O sea, el hospedaje en un hotel, una cosa es el hotel y otra cosa es el hospital. El hospital, obviamente, es tú te hospedas porque estás enfermo. En el hospital te van a curar, te van a sanar. En el hotel tú te hospedas porque te vas a divertir. Y el hostal igual. El hotel y hostal tienen la misma raíz y aquí hotel tiene una S oculta, hostalis. Solamente para que tengan una pequeña y leve idea. A mí me voló la cabeza esto cuando lo escuché por primera vez y realmente te quedas, o sea, tiene lógica esto, tiene toda la lógica. ¿En qué otro momento ocupamos la H? En medio de las palabras que tienen hiato de vocales abiertas o diptongos. Por ejemplo, ahogar, alhambra, ahuecar, cacahuate. Ojo, cacahuate es maní, así le llaman en México. Ahijado, búho, cohorte. En todas las conjugaciones de los verbos de haber, hacer, hablar y habitar. Todas. Tenemos algunas homófonas. Voy a mover aquí un momentito esto. Tenemos hasta, que es una preposición que indica un límite, y hasta poste de una bandera o cuerno de animal, por ejemplo.
La carretera termina hasta la Patagonia. La bandera está en lo alto del asta. Tenemos ala, interjección para animar, y ala, parte del cuerpo de un ave o un avión. ¡Ala Madrid! Y si lo queremos poner para animar, ¡ala Perú! O el ave tiene rota un ala. Aquí voy a explicar un detallito también. ¿Por qué? Ala es un término femenino, pero aquí el artículo un, que normalmente es un artículo masculino, está fungiendo como artículo femenino, porque no decimos una ala. ¿Por qué? Porque en las palabras bisílabas, como en este caso, ala, y el acento está es grave, por lo general suena muy cacofónico si ocupamos el una o el la en este tipo de palabras. Hay 8 palabras que son 8 sustantivos en sí que son femeninos, pero ocupan el artículo masculino para diferenciar en su pronunciación y no se oiga tan cacofónico. Por eso no decimos una ala, decimos unas alas o las alas, pero el ala o la o un ala. Tenemos hato, un conjunto de ganado o de cosas, y ato, verbo de atar. Lleva esto junto al hato, o sea, al campo, junto al ganado. Ato mis cintas con cuidado. Hola, saludo. Hola, el movimiento del agua del mar. O en su defecto también, la ola para animar a tu equipo favorito de fútbol. Hola, ¿cómo te va? A mi hermano lo arrastró una ola. Vamos a hacer una ola para animar a nuestro equipo. A, con H, interjección de sorpresa o temor. A, preposición y a, verbo haber. ¡Ah! ¡Qué susto me diste! Verónica ha ido al supermercado. Verónica ha ido a comprar al supermercado. Ahí tenemos las dos, las dos. Hay de verbo haber, hay interjección de dolor o sorpresa y allí, verbo de lugar. Ahí hay una pequeña diferencia. O ahí, en este caso, que es un verbo de lugar. No es tanto allí, sino que es ahí. Entonces tenemos, hay huevos y arroz para cenar. ¡Ay, me lastimé! Pon las compras ahí, por favor. ¿Ven un poquito la diferencia? Entonces, mm, bueno, aunque ahorita terminamos, recapitulando un poco, la H en su momento fue sonora. Ahora, la mayoría de las palabras que ocupamos con H es por cuestiones etimológicas, pero y sintácticas también al mismo tiempo, morfológicas y sintácticas. Pero al momento de escribir tenemos que tomar en cuenta este detalle porque, eh, porque aunque nosotros hablando no la mencionemos, al momento de escribirla sí tenemos que mencionarla, tenemos que escribirla. Lo voy a poner de esta manera. Fíjense, es una máxima muy fuerte, pero y muy profunda, pero al mismo tiempo es una sentencia para todos los maestros. Y les voy a decir una cosa, antes de decir esta máxima, yo no concibo a un maestro que se precie de ser maestro y no lea. Me van a disculpar, profesores. La mayoría de nosotros eh,
no digo de nosotros, sino que de muchos profesores, no estoy hablando de su caso, pero es una realidad, toman el magisterio como un aunque sea para. Estudia algo, aunque sea para maestro. Y no es tanto así. El trabajo del profesor es un trabajo arduo. Se los digo yo también que soy profesora y he estado en aula. Es arduo, es un trabajo muy complejo. Y por eso nosotros tenemos que saber escribir, tenemos que saber comprender. Y por eso también es necesario no solamente este programa para que ustedes puedan optar al grado de ascenso o nombramiento, sino que también eh, o puedan ser leídos a través del plan lector o ser reconocidos como escritores. El maestro tiene que estar leyendo y saber escribir bien. Por eso son estas clases también, porque el maestro tiene que saber escribir bien, tiene que saber hablar bien. No digo del modo correcto, porque no hay un modo correcto de hablar, pero por lo menos hablar bien, que se comprenda. Así, cuando uno escribe, se comprende muy bien todo lo que hay y todo lo que tiene que haber. Por eso es esa invitación, no solamente para ser escritores. La mayoría de los grandes escritores que yo conozco son profesores, son maestros. Y como maestros tenemos que estar leyendo. Estemos en donde estemos. Podemos estar en la selva, metidos en una chacra, o podemos estar en la sierra, en el lugar más recóndito de la sierra, o en el más recóndito de la selva, ya sea selva alta, selva baja, o en uno de los lugares más recónditos donde no hay internet. No importa. Tenemos que estar estudiando. ¿Y qué mejor para nosotros que conocer el lugar donde estamos? Es una invitación. Cuando ustedes hagan sus producciones, ya sea sus canciones y poemas para niños, o en el área de inicial, o cuentos para el área de primaria, cuando los hagan, ocupen toda su creatividad, pero envíen su mensaje fuerte y claro. Esa es la invitación. Y yo los insto y motivo a todos ustedes a que sigan escribiendo. Ese es nuestro legado, producir. Y nosotros tenemos que aprender a producir. Bueno, mis queridos alumnos y colegas profesores, mi nombre es profesora Claudia, soy escritora publicada, soy columnista internacional al mismo tiempo y soy docente. Tengo el placer y el gusto de acompañarlos en estas clases para producción intelectual y ya muy pronto también vamos a estar con clases para el diplomado. Así que espero que me sigan acompañando, espero que tengan una excelente creación y que sigan creando. Esa es la invitación, sigan creando, sigan inspirando, porque el maestro, el mejor maestro, toca corazones. Y si lo puede hacer a través de la escritura, mucho mejor. Hasta la próxima clase, compañeros, colegas y queridos alumnos. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en que nos acompañan ustedes en estas clases.